Y en Villanueva de la Serena, a la entrada de esta villa en la parte de poniente, hizo el maestre don Juan de Zúñiga una casa como para un gran señor, con 2 corredores que caen a un patio que está a la entrada de la casa principal. E hizo labrar en Zalamea, arrimada a la fortaleza, un pedazo de casa para su aposentamiento, porque también gustaba de vivir en esta villa. Era don Juan aficionado a las buenas letras y llevó consigo a algunos hombres insignes en ellas: al astrólogo Abasurto, al doctor de la Parra, al maestro de capilla Solórzano, al maestro Antonio de Lebrija. El maestro Nebrija le enseñó latín y el judío le leyó la esfera y todo lo que era lícito saber en su arte. Y era tan aficionado que en un alto de uno de los aposentos de su casa hizo que le pintaran el cielo con sus planetas, astros y signos del zodíaco. Empezamos con las líneas de Fray Alonso de Torres y Tapia, cronista de la Orden de Alcántara, venido al mundo en el año de 1578, acerca de la presencia en el partido de la Serena, en un tiempo a caballo entre los siglos XV y XVI, de una corte humanista, alrededor de la figura de quien sería el último maestre de la Orden alcantarina, Juan de Zúñiga. Entre los eruditos que acompañaban a aquel noble placentino, primero al norte de aquella tierra al extremo del Duero, y luego tan cerca del río Guadiana, emergía la figura de Elio Antonio de Nebrija. Con ellos habría un nuevo lugar en el que se acogerían las palabras en un tiempo entre amargo y exultante. El renacimiento se abría camino a duras penas en este territorio quebrantado, posándose en surcos sin labrar. Sus huellas hoy permanecen como reflejos en charcos cristalinos entre el lodo del poder que lo levanta todo para luego enterrarlo. Nebrija en Extremadura, en el lince con botas. Es muy poco conocido que en el territorio que actualmente conocemos como Extremadura vivió 16 años aproximadamente Elio Antonio de Nebrija. Como todos saben, un gramático importantísimo, además de autor de obras de otro tipo de materia o de saberes. Este hecho tan trascendental, como digo, actualmente es muy poco conocido y es una pena realmente, pues porque estamos hablando de que aquí en Extremadura probablemente se escribió la primera gramática en castellano, por lo tanto estamos viendo que es un hecho trascendental. ¿Qué es lo que hizo que Nebrija estuviera aquí tal cantidad de años? Pues fue la figura también del noble Juan de Zúñiga, un noble placentino que fue también maestre de la Orden de Alcántara y que estuvo muy vinculado a esta tierra y que trajo a Nebrija con él, junto con otros maestros como el astrólogo Abraham Abasurto. Era costumbre de la época que los nobles se hicieran acompañar de personas habilidosas en sus materias respectivas. Así Juan de Zúñiga se hizo acompañar de astrólogos, como he dicho antes, de teólogos, de expertos en derecho y por supuesto del gramático Antonio de Nebrija. Ser maestre de una orden militar en aquellos momentos era tener un poder inmenso. Hay que tener en cuenta que la Orden de Alcántara cogía un territorio muy grande en lo que es actualmente parte de la comarca del Tajo Salor, es decir, Alcántara, Broza y también la Sierra de Gata, territorio rico, territorio grande, y también tuvo parte de La Serena. La Serena fue también parte de la Orden de Alcántara y algunos territorios en Andalucía que posteriormente fueron cambiados por otros territorios, lo que hoy es Extremadura. Este ser maestre significaba tener mucho poder y estar además muy cerca de los reyes y de los nobles de aquella época.
Juan de Zúñiga llegó a ser maestre un poco fue una cosa rocambolesca, porque él era hijo del duque de Béjar y de la segunda mujer del duque de Béjar, se llamaba Leonor de Pimentel, que fue un poco la que se empeñó en que su hijo accediera al maestrazgo de la orden. Bueno, en aquellos tiempos los nobles utilizaban multitud de estratagemas y de conjuras, etcétera, para llegar al poder y a la riqueza. Esta señora, al final lo consiguió, y su hijo Juan de Zúñiga consiguió el maestrazgo muy pronto, a muy temprana edad. Posteriormente fue a la Guerra de Granada, y a la vuelta fue cuando se hizo llamar ya a Nebrija y a los otros maestros que le acompañaron. Un breve inciso, ya que las hojas no existen sin el bosque. Un sucinto compendio acerca de las órdenes militares y religiosas, sin cuya comprensión difícilmente se entiende la historia del país. Botín de siglos condensados en 2 minutos de resumen. Las órdenes militares, órdenes religiosas, militares, no olvidemos que tienen las dos características, se crean en el contexto de reconquista. La orden del templo con la reconquista de los santos lugares, pero aquí en la península se crean las órdenes militares con la idea de recuperar los territorios peninsulares al mundo musulmán, es decir, que se habían tomado en el 711. Entonces, a partir de que se van tomando distintas zonas de la península, pues se crean comunidades de caballeros, unas prosperan y otras no. Entre ellas, pues la que sí es verdad que las grandes que prosperaron en España fueron la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava y la Orden de Alcántara. La de Montesa se crea con los desgarros que queda en la península ibérica, sobre todo en Aragón, la corona de Aragón, la Orden del Temple. Su auge, pues el momento de la reconquista, a medida que se le van restando territorios a los reinos de taifas, ¿no? El momento culmen, pues es la toma de Granada, el último hito que se conoce, que la Orden de Alcántara participa en un acto bélico. De ahí empieza su decadencia como parte militar, pero sí que es verdad que tiene una explosión o tiene un deslumbre grande a lo que es el nivel académico y a nivel de administrativo y religioso el momento. Todo va decayendo, como los Borbones cuando entran los Austrias, los últimos Austrias, pues las órdenes pues toman con esto de que se venden las cédulas de caballero, y sobre todo desaparece la orden en el siglo XIX, cuando pues las leyes desamortizadoras del primero y segundo tercio del siglo XIX pues hacen desaparecer lo que son religiosamente las órdenes militares. El maestre de una orden ostentaba un poder, o al menos una influencia enorme en las esferas políticas, religiosas y militares de aquel país en construcción. Un territorio en el que la inmensa mayoría de la población era analfabeta, consecuencia también de ser menesterosa. La cultura escrita era monopolio de una minoría de clérigos, nobles o burgueses cultivados, que influían en la cultura popular oral a través de la Iglesia. Las universidades como Salamanca crecían, aunque enfocadas hacia la teología o las humanidades, dejando relativamente de lado los estudios científicos y sus novedades. Los tiempos de Zúñiga y su protegido Nebrija exigían lidiar con litigios continuos y observar o protagonizar transiciones ya por entonces poco dignas de tal nombre. Para comprender un poco también a Juan de Zúñiga de Nebrija hay que ponerse en situación. Estamos hablando de que él vivió, por ejemplo, la guerra de la Beltraneja, Isabel la Católica, que vivió, por ejemplo, el descubrimiento de América, aunque ellos no sabían en aquel momento que era América, pero ya se movió mucho. Vivió el inicio del protestantismo, vivió la expulsión de los judíos, es decir, en una época muy convulsa, muy apasionante, que además luego se ha novelado y se ha llevado al cine en numerosas ocasiones. Pero bueno, y él estaba, digamos, junto con Juan de Zúñiga y otra serie de personajes
iniciando el Renacimiento en Extremadura. Antonio de Nebrija, en realidad se llamaba Antonio Martínez de Cala, nació en Lebrija, y él posteriormente, con su amor que tenía por el mundo clásico, tomó el nombre romano de Lebrija, que era Nebrisa. Nació en Lebrija y desde joven, desde niños, enseguida se detectó que era, digamos, era un genio, era un fuera de serie, y por eso lo mandaron a estudiar, digamos, fuera de España, a Italia, a Bolonia, que en aquellos momentos, bueno, había allí un colegio que se llamaba, creo recordar, el Colegio de San Clemente de Bolonia, donde solo podían entrar en él personas que acreditaran ser cristianos viejos. Él estuvo en Bolonia bastante tiempo y allí adquirió una cultura muy importante para él, y además él allí un poco empezó con la idea de que él era un elegido por Dios para arreglar un poco el desbarajuste que había en aquellos momentos en el mundo latino, donde se cometían numerosas incorrecciones en las traducciones de la Biblia y en otro tipo de textos. Él entonces, después de tanto tiempo en Italia, en Bolonia, donde además seguramente conoció muchos monumentos romanos y adquirió ese amor, digamos, esa afición por los monumentos, volvió a España con la idea preconcebida de arreglar, digamos, el desbarajuste que había a lo que me he referido antes. Él llegó a Sevilla, donde estuvo trabajando de docente, después fue a Salamanca. Lo que pasa es que Nebrija era una persona, digamos, un poco polémica. Él, cuando no estaba de acuerdo con alguien o con algo, enseguida lo hacía notar, y eso le llevó a acarrear numerosos enemigos dentro del claustro de la universidad. Entonces, bueno, él estaba allí, tuvo hijos, se casó, tuvo hijos, etcétera, y finalmente, cuando recibió la llamada de Juan de Zúñiga, no lo dudó y se vino a Extremadura. Él lo que quería realmente, a él no le gustaba la docencia, a él lo que le gustaba era escribir sobre medicina, sobre teología, sobre botánica, hacer poesía, estudiar los monumentos romanos, escribir sobre gramática, sobre retórica. Él era un genio, él era una persona creativa que no prácticamente era su meta, su afición. Elio Antonio de Nebrija llegó aproximadamente a Extremadura en 1488 para ponerse bajo la tutela o bajo el mecenazgo de Juan de Zúñiga. Parece ser que primeramente llegó a Gata, pero realmente donde más tiempo seguramente pasaría es en Alcántara. En Alcántara hubo un castillo donde los maestres tenían su casa de aposento, y entonces Juan de Zúñiga viviría allí, mientras que Nebrija vivía en una casa que Dionisio Martín Nieto descubrió hace unos años que estuvo allí, cosa que no se sabía hasta ese momento. Él se dedicaría básicamente a enseñar a su maestro y a las personas que le acompañaban gramática, mientras que los otros maestros le enseñarían su rama del saber. Hemos dicho antes que había astrólogos, teólogos, digamos, médicos, botánicos, etcétera. Juan de Zúñiga se dedicaría también, aparte de a cultivar las artes y las letras, se dedicaría a gobernar. Nos encontramos en la villa prioral de Alcántara, la que fue la capital de la Orden de Alcántara, de todos sus prioratos, tanto de Alcántara como los de la Serena en Badajoz, ¿no? Desde aquí, pues, sobre todo hasta finales del siglo XV, pues se dirigía tanto espiritual como materialmente la orden. Residía el prior, por supuesto, en la Orden de Alcántara, y el maestre, aunque tenía movilidad a lo largo de todo lo que eran las encomiendas y prioratos, pues también dirigía la orden. Los maestres eran personajes muy importantes, no solamente a nivel provincial o de este territorio, sino a nivel nacional, ¿no? Los maestres socorrían muchas veces con sus huestes, con sus soldados, con sus comendadores, con sus freires a los reyes. Entonces acapararon un gran poder, sobre todo al final de la Edad Media. Nos encontramos con el último que fue maestre, aparte de la corona, don Juan de Zúñiga, ¿no? Y a la sombra de Juan de Zúñiga, que fue maestre a finales del siglo XV, él crea una corte de eruditos, y entre ellas pues localiza, busca a Elio Antonio de Nebrija, ¿no?
Y parece ser que él vivió en Alcántara, el Antonio de Nebrija, a finales del siglo XV, entre 1488 y 1492, año arriba, año abajo, hasta que Juan de Zúñiga deja de ser maestre, cede el maestrazgo a la corona, primeramente en administración, después pues pasa a ser los reyes de la corona de Castilla, pasan a ser maestres de la Orden de Alcántara por privilegio papal, el maestre Zúñiga pues crea su corte en La Serena y se lleva también pues a toda la corte de eruditos que tiene no solamente gramáticos sino matemáticos, astrólogos, etcétera, 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 ¿no? Del paso de Nebrija por Alcántara pues sí que podemos decir, primeramente sabemos que vivió en Alcántara por testimonios documentales, sobre todo en el testamento de su hijo, ¿no? Entre ellos pues un antepasado mío, don Juan de Grado, que cita claramente que vivió cuando él era, lo conoció vivir cuando él en Alcántara cuando él era todavía mozo, y cita pues el sitio donde vivía, en la calle Cañada, frontero con otras casas, ¿no? No solamente él, sino más testimonios escritos que dan de su paso por Alcántara. Materialmente, pues bueno, nos queda una cosa, nos queda un dato muy importante, más que dato, ¿cómo decirlo?, un hito muy importante, porque él es el que transcribe una de las lápidas que hay en el Arco de Triunfo del Puente. Se habla de que las otras habían desaparecido, pero posiblemente que estuvieran incrustadas en la pared, ya que el Arco de Triunfo formaba parte de lo que era la torre del homenaje del puente, del castillo que se había creado en el puente romano. Entonces, él, una vez de las que pasa por Alcántara, o bien estando en Alcántara, estando viviendo, él transcribe esa lápida, que es la lápida que nos deja conocer los pueblos que sufragan y colaboran en la construcción del puente romano, que después, en tiempos de Isabel II, se rehace esa lápida y es la que nos encontramos en el puente. No obstante, él también era muy interesado pues, por todo lo que era el mundo romano y crea o realiza obras poéticas alabando o glosando y después también dándonos a conocer monumentos que hoy posiblemente se hayan perdido. Entre ellos, pues, de estas poesías todavía se conserva una que hace a la ciudad de Mérida, en romana por supuesto, y después también una poesía que también le dedica al puente romano. El hilo o la estela de Nebrija sí que se deja notar en Alcántara. Sí que es verdad que no es que sea Nebrija solo, sino que Nebrija pues nace a mediados del siglo XV, muere en el primer tercio del siglo XVI, pero sí que sabemos que son una época pues, de renacimiento, la cultura vuelve a florecer, y sí que se nota aquí en Alcántara la estela de Nebrija, porque después de su paso por aquí, no solamente de él, sino de la corte, de eruditos que crean Zúñiga, Alcántara tiene una explosión de licenciados, bachilleres, doctores, personas que ocupan cargos de mucha relevancia en lo que es la política, tanto peninsular como también la política que se lleva a cabo en las tierras recién descubiertas, en América, ¿no? De esa época, de la época de Nebrija, también contamos pues, con Francisco de Aldana, el Divino. Es decir, que aunque está discutida la nacencia o la naturaleza, no se duda que sus padres eran de aquí y él posiblemente, ¿no? Y sobre todo porque recibió toda esa influencia no solamente aquí en España, sino después en Italia, ¿no? El Renacimiento italiano. Pero contamos también con Diego de Jiménez, que es un teólogo de mediados del siglo XVI, que recibe toda esa impronta. Él nos da otro gentilicio, que es el de alcantarense, ¿no? Pero también contamos con Pedro Barrantes Maldonado, hermano de San Pedro de Alcántara, el mismo San Pedro de Alcántara, que es un hombre pues, también de mucha erudición, no obstante fue a Salamanca a estudiar, y con Alonso de Morgado, muchos escritores de esa época que recogen el testigo que deja aquí, no como ya he dicho, no ya solamente la estela de Nebrija, sino también la del maestre Fray Juan de Zúñiga. Después también aquí en Alcántara, pues, hombre, el hijo de Antonio de Nebrija, sobre todo muy relacionado con la Orden de Alcántara, pues varios de sus hijos, sobre todo Marcelo de Nebrija, pues pasa a formar parte de la élite de la Orden. Primeramente fue comendador de la Puebla, la encomienda de la Puebla es una finca que está en el término municipal de Alcántara, una gran finca, y después pasa a ser también comendador mayor de la Orden de Alcántara.
y aquí en el conventual de San Benito pues preparó su enterramiento, el que se conoce como el altar de la resurrección. Sí que es verdad que la gramática de Nebrija se publica en 1492, ¿no? Son fechas que coincide él viviendo aquí en Alcántara, ¿no? Posiblemente no es que vayamos a decir que Nebrija escribiera aquí la gramática. Sabemos de su paso de Nebrija por la Universidad de Salamanca, por la Universidad de Bolonia, en Italia, y que es una obra que se escribe a lo largo de toda una vida, ¿no? Pero sí que es verdad que se ultimaría, o parte de esa obra aquí se llegaría a tomar forma, hasta que pues, se publica. En esa misma gramática, pues oye, de los pocos gentilicios, o de cómo se crean los gentilicios, plasma el gentilicio de este pueblo, que es de los 2 o 3 gentilicios que tenemos, pero es el gentilicio alcantareño, ¿vale? La monarquía española desperdició a primeros del siglo XVI la posibilidad de consolidar un humanismo tolerante, amplificando una cultura represiva que tendría su mayor concreción en el ideario del Concilio de Trento y en la labor de la Inquisición. Mientras transitaba y regía sus tierras de señorío, Zúñiga levantaba una corte a la que el futuro próximo le guardaba notables acechos. Por de pronto construyó sus palacios. En 1494-95 los reyes católicos, conscientes del poder que las órdenes militares tenían, tanto económico como poder en sí mismo, le quitó a todos los maestres su maestrazgo y se los quedó el rey Fernando. A partir de ahí, Juan de Zúñiga marcha a La Serena, porque se le dio la parte de La Serena en contrapartida de perder el maestrazgo, y se instaló en 2 palacios que previamente se había hecho construir Juan de Zúñiga, uno en Villanueva y el otro en Zalamea de La Serena. Allí pasaría también muchos años Juan de Zúñiga y Nebrija. Nos encontramos en el patio que da acceso a la capilla del Palacio Prioral. Palacio Prioral que hoy está ocupado por las monjas concepcionistas desde el año 1926. Su solar primitivo fue la casa residencia, sobre el solar primitivo que construye su casa residencia don Juan de Zúñiga, el último maestre de la Orden de Alcántara, a partir de 1494. La presencia de don Juan en Villanueva de la Serena, para su historia y su riqueza, digamos, monumental, fue un hecho principal. A través de crear aquí su academia, aquí compartiéndola con Zalamea de la Serena, Villanueva como ciudad, primero como ya que llamaba así Villanueva de la Serena, pasa a ser centro humanístico quizás de la península. Sabemos las relaciones que tuvo don Juan de Zúñiga con los reyes católicos. De sus actividades sabemos que llega a Villanueva a la altura de 1488, cuando ya él es activo como maestre, ya que de su infancia fue, digamos, tutoriada por su padre, don Álvaro, y por su madre, doña Leonor de Pimentel, que fueron los que realmente labraron, digamos, su futuro como maestre de Alcántara. De una manera o de otra, sí sabemos que Nebrija estuvo en Villanueva. Hay algunos autores que incluso creen que la famosa gramática de Nebrija se escribió aquí. Yo lo pongo en duda, puesto que la residencia y la academia realmente estuvo en Zalamea. No obstante, como la residencia de don Juan era aquí, a partir de 1494 o 95, posiblemente también compartiera con su maestro. Bueno, pues estamos en el castillo de Arribalavilla de Zalamea de la Serena y también en el palacio de don Juan de Zúñiga, un palacio del siglo XV que mandó construir su madre, la madre del último maestre de la Orden Militar de Alcántara, de Plasencia, natural de Plasencia, ¿no? Entonces, era hijo de los duques de Plasencia, de Arévalo, de Béjar. Era un personaje muy ilustrado, desde pequeño vivió rodeado de libros y era un personaje que está en un tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna, un periodo un poco interesante, un poco difícil, pero también muy interesante en la historia de España, porque
Estamos en el final de la época de la Reconquista, estamos a punto de finalizar y de tomar Granada, el último punto de Al-Ándalus, y estamos iniciando el periodo humanista, renacentista, un periodo en el que tenemos muchos acontecimientos como el descubrimiento del Nuevo Mundo, como el descubrimiento de la imprenta, como la Reforma Protestante, es decir, era una época bastante convulsa. Entonces, en esta época pasamos de lo que sería el castillo, que es la zona militar, que todavía aquí se conserva, es un castillo de planta prácticamente cuadrada, rectangular, y que bueno, tiene en sus ángulos 4 torres que son todas distintas entre sí. Bueno, pues este castillo, en el siglo XV, Juan de Zúñiga lo elige para venirse a vivir aquí, para establecer su casa-palacio. Entonces es la parte esta que vemos a mis espaldas, ¿no? Es una parte que se añadió al castillo. Como ven, el muro del castillo iría por ahí, ese muro se derribó, lo derribó él, y a partir de ese muro, posiblemente coincidiendo con la barbacana exterior de protección del castillo, pues construyera en ese intervalo, en ese espacio, en esos metros, construyera parte de lo que sería el palacio y aprovecharía el patio de armas del antiguo castillo como patio de su palacio. Era muy aficionado Juan de Zúñiga a la cosmología, a la astronomía, a las letras. Era lo que se consideraba ya en el Renacimiento italiano como un gran mecenas. Era un mecenas del arte y de la cultura, es decir, era una persona que aportaba todos sus medios, materiales o inmateriales, para atraer hacia sí a los últimos y mejores especialistas que se encontraban en ese momento en la Universidad de Salamanca. Entonces atrajo hasta aquí, hasta Zalamea, la sede de la orden por aquella época, atrajo a Abraham Sacut, a Basurto, atrajo a Carvajal, que era un jurista importante por aquella época, a Fray Gutiérrez de Trejo, que también era otro jurista y también pertenecía a la Orden Militar de Alcántara, trajo a Nebrija y trajo al doctor de la Parra, que por entonces pues estaba al servicio de los Reyes Católicos. Trajo a Solórzano, que era el mejor músico que existía en ese momento. O sea, se rodeó de las más extraordinarias figuras del saber bajo su patrocinio en ese momento. Y también se dedicó a construir prácticamente la mayor parte de las iglesias de los pueblos que rodean a Zalamea. Higuera, El Valle, Coronada, Castuera, Esparragosa, Zalamea. Se construyeron infinidad de iglesias, infinidad de obras de arte con el escudo de Zúñiga. Esta es una lámina que da paso a los contenidos de las introducciones latinae, es decir, de la gramática latina, de la segunda edición de la gramática latina que se encuentra en la Biblioteca Nacional. Es una edición de lujo, está hecha en vitela y lo más curioso que tenemos es esta imagen. ¿Por qué es curiosa? Pues es curiosa desde muchos puntos de vista, porque es la única imagen que tenemos de la época, del siglo XV, de finales del siglo XV, de Antonio de Nebrija, que es esta figura del centro, en sillón dorado y cubierto con dosel, y junto a él aparece la figura de su mecenas, el que sufragó sus estudios durante aproximadamente 2 décadas. Nebrija no tuvo ningún problema para abandonar la Universidad de Salamanca. Allí tenía su cátedra de gramática y dialéctica y allí se dedicaba durante 6 horas a la lectura de los clásicos. Sin embargo,
ya estábamos en una época en la que la universidad estaba en manos de la escolástica. Y, claro, Nebrija venía con un bagaje cultural totalmente nuevo, que era el bagaje que le había aportado sus años en Bolonia y sus años en Italia. Con lo cual, él conocía lo que era un mecenas, conocía lo que era una academia, conocía lo que era el humanismo renacentista, y dentro de ese espíritu de humanista, pues vino a su Salamanca, y en su Salamanca aquello no tenía cabida. ¿Qué pasó? Pues que de esto de que Dios los cría y ellos se juntan, pues se fue a encontrar con Juan de Zúñiga y con Abasurto que por otra parte, por los años 1480 prácticamente ya no tenía nada que hacer en Salamanca porque ya empezó la persecución de los judíos. Y claro, esta gente estaba abierta a todos los saberes. Esto, como digo, es una imagen de la academia. Una imagen de la academia que la podemos ver o entender desde un punto de vista doble, como un lugar concreto, geográfico, o como una institución que se movía, que era itinerante, que se movía por todos los caminos, puesto que Juan de Zúñiga tenía que atender a sus cuestiones políticas, todavía no se había, digamos, desenredado de sus funciones militares con los reyes católicos, y que bueno, pero también se dedicaba ya al estudio. Era, como se ha dicho por algunos autores, era más que un guerrero, era un príncipe renacentista. Y algunos de los autores que lo han estudiado ven en esta lámina la corte literaria de don Juan de Zúñiga, o la Academia Renacentista, la primera academia de Extremadura y posiblemente una de las primeras academias de España. Estamos en la época prehumanista. Hay tres focos donde se ubica el prehumanismo en Extremadura. Uno es en la Encarnación de Trujillo, otro es en San Vicente Ferrer, en Plasencia, que también se impartían estudios universitarios en las cátedras de artes, de teología y de doctrina, y que dependía de Salamanca, y aquí, en Zalamea. Vemos, como dije, la figura de Antonio de Nebrija impartiendo lecciones, porque claro, él era el profesor de don Juan de Zúñiga, el profesor de latín. Aquí estaba don Juan de Zúñiga, también con los libros entre manos, y el hijo, posiblemente el hijo de Antonio de Nebrija, Marcelo, porque lleva en su túnica el símbolo de la Orden Militar de Alcántara. Aquí posiblemente estarían las hermanas de Zúñiga, y no solo es interesante esta lámina por su contenido, sino también por la orla. No solo se rodeó Antonio de Nebrija y Juan de Zúñiga, no solo se rodearon de los más importantes sabios de aquella época, sino que es muy posible que tuvieran en su corte o tuvieran contacto con los más ilustres miniaturistas de finales del siglo XV, porque se han encontrado orlas muy similares y siempre relacionadas con la figura del Gran Maestre en Portugal, en París, una Biblia. Él se hizo grabar una Biblia justo con esta tipología de motivos, que está muy cerca de la técnica de grisalla. La técnica de grisalla era una técnica que utilizaba fundamentalmente los colores grises para acercarse al volumen de la escultura, y no utiliza colores estridentes, pero sí incluye el oro, los grises, los azules y los blancos, apenas roto con algunos detalles del suelo, un suelo que todavía no tiene una perspectiva renacentista, por tanto es de muy inicio del Renacimiento. Y bueno, pues también rompen con esa gama limitada de colores los rostros de los personajes o sus vestiduras. También está adornada con pájaros, distintos pájaros de distintas especies, y un niño.
estamos hablando de una escuela de miniaturistas muy importante y muy selecta que, digamos, que ilustró la primera gramática en su segunda edición, las Introductiones Latinae de Nebrija. Imitando con la modestia del caso a la academia original, al liceo aristotélico o al Ateneo de Adriano, llegaban al patio de armas los ecos de un cultivado jardín platónico, poblado de argumentos. Pero aquellas conversaciones cultas sobre el poder, la salud y la belleza se acabaron en la edad moderna y en silencio quedaron, como aquel patio del castillo convertido en camposanto en el siglo XIX. La gran mayoría de los investigadores ubican, aunque prácticamente eso no sea cierto, la redacción de la gramática y el vocabulario, la primera gramática, el arte de la gramática, es decir, la primera gramática castellana y su vocabulario aquí en Zalamea. Lo que es cierto es que Juan de Zúñiga estaba en Zalamea, pero no continuamente. O sea, él se movía a Alcántara, a Gata, a Villanueva, entonces lógicamente iba con su corte. Entonces iba con la academia, iba con los sabios, y esos sabios pues seguían con sus estudios allá donde él iba. Sin embargo, este sitio pues nos hace pensar que era Zalamea, porque según se menciona en los escritos y en las fuentes, este sitio, digamos, el lugar de origen, el lugar fijo, fuera Zalamea o Villanueva de la Serena. Los dos palacios que se construyó, este que se lo construyó su madre y luego el de Villanueva. Entonces, bueno, pues aquí se reunirían para hablar de sus cositas. De astronomía, de gramática, de arte, de medicina, de todo lo que en ese momento les interesaba a ellos, ¿no? De teología, que era muy importante porque la formación de Nebrija era fundamentalmente teológica. Y también aquí había teólogos en la academia, había grandes figuras, como he dicho anteriormente. La avariciosa decisión de los reyes católicos de tomar el control de las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara desembocaría en la renuncia del maestre Zúñiga. Obtuvo la administración y las rentas del partido de la Serena y allá por 1502 fue nombrado por Isabel y Fernando arzobispo de Sevilla. Apenas 2 años después moriría. Una circunstancia de gran utilidad para los monarcas y que influyó decisivamente en los años finales del gramático Nebrija, que acudiría a la villa de Brozas muy cerca del final de su vida. La muerte de Juan de Zúñiga, ya en aquellos momentos cardenal, primado de España, en el camino de Toledo en Guadalupe, dejó a Nebrija, digamos, un poco huérfano, en el sentido de que ya sus mecenas no existían y ya se tuvo que ir de nuevo a buscarse un poco la vida a Alcalá de Henares, a Salamanca, etcétera, porque ya se le acabó, digamos, el mecenazgo de Juan de Zúñiga. Brozas fue al final de su vida principalmente donde Nebrija vivió, aunque en Brozas, ¿por qué? Pues porque Fray Marcelo de Nebrija, un hijo de Marcelo, era comendador de una encomienda que le había regalado, hay que decirlo así, claramente, Juan de Zúñiga al hijo de su maestro, con el que además tuvo que haber una relación casi, digamos, padre-hijo por la diferencia de edad. Hay que tener en cuenta que cuando Nebrija llega a Extremadura, llega aproximadamente con 44, 45 años, y cuando abandona Extremadura en estas 2 primeras etapas, la abandona con 63. Hay 2 elementos básicos de Nebrija en Brozas. Uno, la casa que está detrás de mí, que es la casa-palacio en la cual habitó. Antiguamente no había residencias, ni gasto social para meter a las personas mayores. Y entonces ella, con sus muchos años, cerca de 80, vino a casa de su hijo Marcelo, que era esta. Si me permites, de su nieto Antonio Nebrija, hijo de Marcelo.
Y entonces se aposentó aquí. Se aposentó aquí ya casi para morir, porque de aquí salió hacia Alcalá, donde murió en 1522. Antes había estado aquí en Brozas, precisamente muy cerca del palacio, aquí del palacio, aquí decimos palacio, pues un castillo de la Orden Militar de Alcántara, donde estaba la encomienda mayor y donde vino don Juan de Zúñiga, su mecenas, el hombre que le protegía. Y había tenido dos etapas, vino aquí, Nebrija, a Brozas, bajo la tutela de Juan de Zúñiga. Con el tiempo, evidentemente, desaparece Nebrija de Brozas y su hijo Marcelo vivió aquí porque era comendador de la Orden de Alcántara, de la Encomienda de las Pueblas, una finca del territorio municipal de Brozas. Y fundó aquí, en este lugar, primeramente el monasterio de la Madre de Dios, pero no se llevó a efecto. Otra familia compró estos terrenos y creó el monasterio de la Orden Militar de Alcántara femenina, de las comendadoras, que se llama el Convento de San Pedro, donde estamos. Con el tiempo, aquí físicamente donde estamos fue mi guardería, hace ya muchos años. Y vinieron las carmelitas de Orihuela, en 2014 que se cumplió el centenario. Marcelo de Nebrija fundó, fuera de la villa de las Brozas, el camino de Reruela, una ermita que se llama El Buen Jesús, que después veremos. Allí hay unas grabaciones, hay un escudo de los Nebrija, y hay unas grabaciones precisamente propias de la familia Nebrija. Por la honra la vida y por Cristo la honra y la vida. Teme a Dios. Todo eso está escrito precisamente aquí. Detrás de mí hay unas inscripciones y en aquella ermita también hay otras inscripciones. Básicamente es eso. Y también en el tema inmaterial se considera, según una autoridad dentro de la gramática como es Francisco Sánchez de las Brozas, el brocense, que dijo que 100 años atrás aquí estaba enfermo el maestro, con unas fiebres grandes, según su padre, el padre del brocense se lo contó, y estaba temiendo de que no terminase el diccionario ni la gramática. Estamos hablando de la primera etapa de Nebrija aquí con don Juan de Zúñiga. Sabemos que el brocense murió en 1600, pues era 100 años antes. Y claro, lo inmaterial de Nebrija es esa gramática y ese diccionario, esos estudios, no solamente gramaticales, sino de otros aspectos, porque era un hombre del Renacimiento, un hombre que sabía de todo. Ya quisiesen muchas personas hoy saber lo que se sabía en Nebrija en su momento. Hay evidentemente otra cosa importante. El brocense se fijó en la obra gramatical de Nebrija, pero la discutió, porque lógicamente era un hombre heterodoxo, un hombre difícil de entender si no se oponía a sus maestros. Lo mismo que Nebrija se oponía a los malos latinos que había en Salamanca. A los bárbaros le llamaban Nebrija. Por lo mismo hizo el brocense con Nebrija. De hecho, las teorías gramaticales del brocense fueron estudiadas en el siglo XIX por el suizo Ferdinand de Saussure y en el siglo XX y XXI por una persona que vive todavía, el norteamericano Noam Chomsky, que fue el creador de la gramática generativa. Teorías gramaticales que están vigentes hoy. La tentación es siempre la misma. Elevarse imaginariamente desde la realidad, hasta hallar un lugar en el que hacer pie, para extenuarse, intentando hacer avanzar los cambios necesarios, que siempre son lentos, que llegan siempre tarde. Las verdaderas victorias no se logran sino a largo plazo, conectando, decía Bertolt Brecht, no con el buen tiempo pasado, sino con el mal tiempo presente. Los pasos de aquel gramático y de su protector permanecen en las intuiciones, trabajos y resistencias de quienes hoy comprenden el valor de las buenas intenciones, al menos de las que no acaban empedrando el averno. Yo vivo muy cerca del palacio donde vivió y yo no lo sabía hasta ahora, después de 9 o 10 años viviendo en Villanueva. Aquello un poco inconsciente de mí me llevó a escribir una novela. Entonces, bueno, no sé, la novela está ahí. Lo que yo percibí en aquellos momentos de Juan de Zúñiga de Nebrija también está ahí. Yo me centré sobre todo en su periodo que pasó en La Serena. La novela se llama Nebrisen y además quiero
quise poner en su portada una miniatura muy ilustrativa del mundo de Nebrija y de Juan de Zúñiga. Aquí aparece Juan de Zúñiga, aparece Nebrija, aparece Fray Marcelo y una serie de personas que se supone que son maestros escuchando la clase magistral de Antonio de Nebrija. Yo quiero dos cosas, que Nebrija, en la etapa que estamos, tenga un reconocimiento mayor dentro de la cultura popular española. Piensen ustedes que hay una ruta turístico-cultural en el Estado español que empieza en La Rioja, en el monasterio de Suso, donde se considera que empezó en español, sigue por Salamanca, punto básico del español, y muere en Alcalá, donde falleció Nebrija y nació Cervantes. Y se olvida por completo de Extremadura, donde precisamente se escribió la gramática española Nebrija. Hay que conseguir que esa ruta turístico-cultural española venga acá. Por dos motivos, por conocimientos de la cultura y porque lógicamente el desarrollo del español, de la enseñanza del español es muy importante para los extranjeros que vienen a España a conocerlo. Es una pena de que no se conozca la academia, la primera academia prehumanista que da pie al gran humanismo del siglo XVI en Extremadura, de la mano del Brocense, personaje que estuvo en contacto con Nebrija y al que Quevedo decía que le llamaba su maestro, su gran maestro, que la academia prehumanista que existió aquí en Villanueva, concretamente en La Serena, porque viajaba por los pueblos de La Serena, no se haya conocido y no se le dé la relevancia que tiene por medio de las instituciones, de las universidades, de los recursos académicos, de la Academia de las Artes y las Letras de Extremadura, que sea una gran desconocida, porque tenemos un legado, La Serena tiene un legado muy importante para nuestras letras. A nivel, digamos, de investigadores y de historiadores, Nebrija indudablemente es una persona muy importante. Es que además hay que reconocerlo, es imposible no ver en Nebrija uno de los grandes humanistas de España, ¿no? A nivel, el problema es que a nivel, digamos, popular, para el gran público, Nebrija es totalmente desconocido. Apenas yo mismo, apenas sabía, bueno, de Nebrija, ¿qué sabía? Pues que era un gramático que había escrito la primera gramática española y que había nacido en Nebrija, punto. La mayoría de la gente es lo que sabe. Entonces un poco un grupo de personas nos hemos juntado, digamos, con el afán de dar a conocer este personaje. En Extremadura, sobre todo, pero también en Lebrija, también en Alcalá de Henares, en fin. Queremos un poco que este personaje salga a la luz para el gran público. Y además que se sepa que vivió 16 años en Extremadura, que es una cosa realmente importante, es trascendental. No podemos, digamos, explicar nuestra historia sin Nebrija y sin Juan de Zúñiga. Es una cosa, digamos, que deberíamos de conocer todos. Entonces ese es nuestro afán, el dar a conocer la historia de, por lo menos, ese pequeño periodo donde Extremadura, Alcántara, Broza, Villanueva, Zalamea, Gata y otra serie de poblaciones por donde anduvo Nebrija, dar a conocer que en esos momentos fue, digamos, el centro del mundo cultural, ¿no? Es nuestro afán.